desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Gustavo Efrón en la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, hoy queremos saber cómo enfocar esta realidad de la que nos es muy difícil salirnos de lo que está pasando en Israel, pero no desde la perspectiva de quien vive en Israel, porque no estamos en ese caso, sino como judíos y como judíos sionistas en la diáspora, cómo explicarnos a nosotros mismos y a gente que se nos acerca a pedir en nuestro punto de vista de alguna manera, ¿no? Exacto, Jorge. Yo creo que, bueno, acá se dan estos momentos, digamos, que cada tanto, digamos, toda la sociedad, todo el mundo, toda la gente se acuerda de que existe este conflicto, de que existe este problema, y de alguna manera todos, en algunos casos, con una cuestión más de genuino interés, digamos, en otros casos más pensando en lo que es políticamente correcto y expresar una manifestación pública, digamos, que lo deje salvado de cualquier problema de conciencia moral, digamos, pero en muchos casos de pronto este tema irrumpe en la sociedad, en capas de la sociedad mucho más amplias de la que habitualmente está acostumbrado a tratarse, ¿no? Y entonces cuando aparece la situación donde, digamos, a uno como una persona integrada o que está pensando todo el tiempo este tipo de problemas, digamos, que está vinculado, en mi caso como director del periódico Nueva Sion, que si bien no soy un especialista en este tema, porque hay especialistas que han estudiado y han desarrollado mucho más específicamente esto, digamos, tengo una responsabilidad en un periódico que, bueno, que justamente es uno de los temas centrales o un enfoque fundamental, el tema del conflicto. Y bueno, y ahí digamos, hay como un plano diferente, ¿no? Porque, bueno, en un plano de medio de comunicación está mucho más claro la intención ahora que uno tiene como medio de mostrar un poquito una mirada más compleja, más diversa, más de lo que está pasando, más intentando entender las complejidades también internas de cada una de las sociedades que llevan a esto, e incluso mostrar otras cosas, como por ejemplo mostrar que existe, por ejemplo, en este momento en Israel, un fuerte movimiento de judíos y árabes juntos que están manifestándose en contra de toda esta ola terrible, digamos, de violencia, no solo a nivel de lo que es con Gaza, sino de violencia callejera entre ciudadanos comunes, ¿no? Y acá hay un fuerte movimiento en este momento que está digamos, relacionado con la hija de Amos Oz, que está también muy activa en esto, y otros más, Ofra, ¿no? Y bueno, y mostrar también que existe esto, ¿no? Y a nivel personal, digamos que es lo que nos encontramos mucha gente de nuestro campo, tratar de, bueno, uno ve las redes sociales, la lógica de las redes sociales es una lógica hoy por hoy de fogoneo permanente, digamos, y de planteos de cuestiones con una aceleración y una dinámica muy de querer posicionar banderas, digamos, de planteamientos más bien consignistas y demás, que tiende a esa lógica de choque, y alguna Twitter más que Facebook, digamos, pero en todas en su medida lo tienen, ¿no? Y frente a esto, y también los medios de comunicación, digamos, y se dan también los escenarios de conversaciones cotidianas, ¿no? Donde de pronto uno recibe un llamado de un amigo, de un compañero, diciendo, mirá, Gustavo, estoy en un grupo de la facultad o en un grupo del trabajo, que yo trabajo en tal y tal lugar, y se dan este tema, y la verdad que es como que se me complica porque todo el mundo me empieza a preguntar o a atacar por lo que está haciendo Israel, y bueno, y no sé muy bien qué puedo responder, y bueno, y es muy difícil, ¿no? Yo siempre lo que digo es que, por lo menos con la gente bien intencionada, con la gente que uno interactúa diariamente y que tiene un vínculo afectuoso o de respeto y de cotidianeidad por todo lo que nos une, generalmente digo, mira, tenés unos 15, 20 minutos para sentarte a charlar un ratito, no sé, digamos,
te cuento algo, viste, mira, en el siglo XIX vinieron el movimiento, el sionismo, como movimiento de liberación nacional, pasó esto, había en Palestina había árabes, después el tema de esto generó que ante la irrupción del Holocausto y la creación del Estado de Israel, digamos, y pasa esto, los árabes no lo quieren, no lo rechazan porque lo ven como una invasión, pero también se les daba la partición de Palestina, se les daba, o sea, no voy ahora a hacer un resumen del conflicto del Medio Oriente, bueno, pueden imaginar, ¿no? Simplemente doy un ejemplo de empezar a hablar un poquito de lo que va pasando históricamente, para que entender un poquito que lo que está pasando hoy, los lugares que ocupa cada uno, las conflictividades, el tema palestino, el tema israelí, las diferencias dentro también del campo israelí, digamos, porque hay muchos que ni siquiera saben que hay un sionismo que piensa distinto a lo que puede ser el hegemónico digamos, del sionismo hoy patentizado en el gobierno de Netanyahu, ¿no? Más extremista, más de la derecha nacionalista y expansionista. O sea, digamos, muchos creemos en un sionismo diferente, en un idealismo distinto, y estos movimientos también que uno ve en Israel, de árabes y judíos trabajando juntos, expresa un poco ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno se encuentra con estas situaciones, digamos, bueno, uno tiene muchas maneras de enfrentarlo, ¿no? Digamos, pero yo creo que tiene que ser siempre sobre la base de una conversación, de un diálogo, de empezar a explicar y entender un poquito algo de la densidad de esta situación, ¿no? De partir de una lógica, digamos, de comprensión y de respeto, de entender que el otro a lo mejor en su desconocimiento puede tener algún tipo de aseveración o algún tipo de expresión que no es del todo, digamos, cierta, pero bueno, me parece que en ese campo hay mucho para trabajar, hay campos para abonar, partiendo de esa conversación, de ese diálogo, de esa charla que va más allá de una frase hecha, ¿no? Que uno pueda internarse en ese diálogo. Y luego en las redes sociales, bueno, ahí cada uno toma una actitud distinta, ¿no? Me parece. En mi caso personal, yo, digamos, trato sobre todo de fomentar el diálogo, la conversación, no intercambios fuertes, ni diálogos, ni violentos. A los violentos no hay que darle lugar, porque de eso viven. Y bueno, y un poco que tiene que ver, replicando en la lógica discursiva o en la lógica de la conversación, lo mismo que ocurre en Israel cuando los extremistas se potencian, ¿no? Cuando los extremistas radicales potencian a los extremistas religiosos y viceversa, ¿no? Me parece que eso, no hay que replicar esa lógica en el campo del discurso, de la batalla cultural, como le llamo yo en algún punto, no le llamo yo, es un concepto, ¿no? La batalla cultural que tenemos que dar todo el tiempo, y que bueno, que de alguna manera tiene que servir para que buena parte de la sociedad, o de al menos de las personas que nos rodean, puedan entender un poquito más la complejidad del tema, ¿no? Bueno, es toda una tarea, ¿no? Que en estos días muchos de nosotros generan ciertas angustias, que obviamente no tienen ni punto de comparación con la angustia de estar metido dentro de un refugio en el medio, digamos, de la Franja de Gaza, como tenemos un compañero, Moshe Rosen, por ejemplo, del Kibbutz Nir Yitzhak, que está ahí, bueno, que aparte nos comenta mucho, es una actividad donde él testimonia lo que está pasando, es decir, es otro plano, digamos, pero bueno, creo que tenemos también un lugar nosotros acá en nuestras sociedades como para poder de alguna manera dar un punto de vista, interactuar y ver cómo lo hacemos y cómo esto que sea rico, sea enriquecedor, que no entre en el campo, digamos, de esas posturas testimoniales simplemente que buscan manifestar una consigna, una bandera como para sentirse políticamente correcto y que estoy... digamos, y después me puedo ir tranquilo a dormir tranquilo porque ya expresé mi postura, digamos, éticamente irreprochable, ¿no? Como muchos casos. Me parece que la conversación vale siempre y cuando haya gente dispuesta a conversar y a dialogar y a entender un poquito más la complejidad de estos temas. Pues sí, sin duda es un tema complejo, no se puede explicar en 2 palabras lo único que muchas veces pretendemos es que la gente simplemente reflexione un poquito más y que entienda que si en la vida no hay blanco y negro, tampoco en esta situación se puede uno decir estos son los malos y estos son los buenos,
Sí, nunca es así. Muchas gracias, Gustavo Efron. Esperamos que cuando volvamos a comunicarnos dentro de 2 semanas, esto ya sea parte del pasado y de la historia. Hasta entonces. Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.